Buen día para todos. Mi nombre es Laura Paola Martínez Hurtado, maestrante en educación. Hoy voy a presentarles mi ponencia sobre la inteligencia artificial como mediación para la investigación educativa. La titulé así porque es parte de una reflexión desde la experiencia formativa que me brinda el curso de inteligencia artificial distribuida y su impacto en la educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Cuál es el propósito de esta ponencia? Actualmente sabemos que la inteligencia artificial ha generado un gran impacto, un impacto muy importante en el ámbito educativo, que no se trata únicamente de sistemas automáticos, sino que es un fenómeno que influye en las prácticas pedagógicas, que influye en la manera en que se construye el conocimiento, la manera en cómo aprendemos y también la manera en cómo se enseña, buscando que sea de manera significativa. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial integrada a procesos como la investigación nos brinda herramientas para la toma de decisiones de manera pedagógica. Según la UNESCO menciona que la IA debe ser analizada desde una perspectiva ética y social, especialmente porque se aplica en los entornos educativos y su influencia puede transformar estos entornos educativos, y sin embargo también existen retos y desafíos que tocan muy de cerca el tema de la investigación y de la enseñanza. ¿Cuál es la respuesta desde este curso? Entonces, una experiencia formativa de desarrollo en donde la inteligencia artificial distribuida pueda tener un impacto dentro de la educación, y aquí lo vamos a ver retomando mi investigación, mi tesis de investigación titulada El beneficio del uso de las TIC en los procesos de enseñanza del grado preescolar. Aquí lo que quiero es analizar cómo o explorar cómo la inteligencia artificial y estas herramientas que tenemos pueden apoyar el proceso de investigación en el análisis de la información y de los datos. Entonces, mi ponencia se encuentra fundamentada en un marco teórico de 3 pilares fundamentalmente. El primero mencionado por la UNESCO acerca de la responsabilidad, equidad y transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Y esto requiere pues un rigor metodológico, pues lo que se busca a través de integrar este tipo de herramientas es poder potenciar estos procesos que se dan en la investigación. El segundo punto son las tensiones contemporáneas. Aquí tenemos el uso o la integración de ChatGPT, que genera un gran potencial en el proceso de análisis y reflexión, siempre y cuando sea utilizado desde un lugar ético, reflexivo, por parte del investigador. Y aquí tenemos que hay una preocupación muy especial en cuanto a cómo se construye el conocimiento con la utilización de ChatGPT, pues genera un impacto en la autoría, en la evaluación, en el trabajo intelectual de quienes lo utilizan, ya que la inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, se ha convertido en un fenómeno sociotécnico que puede influir en la producción del conocimiento. Y finalmente, un tercer punto, que es el análisis de los datos. Como lo menciona López Sosa y Codina, facilita la transcripción, brinda herramientas que la posicionan como una mediadora para transformar los procesos dentro de la investigación, para mejorarlos, para optimizarlos, pero que finalmente la interpretación, el análisis crítico, investigativo de resultados y demás constituye un elemento fundamental del investigador. Por sí sola la información no tiene sentido si el investigador no le da el sentido a esos datos de manera contextualizada, reflexiva, analítica, crítica. Entonces, mi propuesta está direccionada al rediseño del análisis de los datos
en este proceso de investigación. La investigación base se titula Beneficios del uso de las TIC en los procesos de enseñanza de grado preescolar en la institución educativa Comuneros. El desarrollo metodológico se hizo a través de un análisis mixto, cualitativo, cuantitativo, y una triangulación de la información. Entonces, en cuanto al análisis cualitativo, utilicé herramientas asistidas de Atlas T que me permitieron transcribir de manera automática la información que tenía en las entrevistas y en los diarios de campo. Poder recolectar toda esta información de una manera asistida, de una manera más rápida, más ágil, disponiendo menos tiempo, pues realmente fue algo muy valioso que me brindó la herramienta que no tuve cuando realicé la investigación. En cuanto al análisis cuantitativo, pues la visualización más clara, mucho más profunda, con un enfoque más amplio de correlaciones en las categorías de investigación que me arrojaron inicialmente al hacer una comparación, pues fue mucho más amplio al tener este apoyo de SPS Modeler. Y finalmente, pues la reflexión interpretativa desde un punto o desde una instancia muy ética como investigadora, al usar ChatGPT me permitió pues hacer una reflexión más profunda, abrió mi campo de observación o mi campo de reflexión, ya que me permitió encontrar algunos puntos de sesgo que no había tenido en consideración en mi investigación cuando la realicé inicialmente, y adicionalmente me brindó otras posibilidades de algunas limitaciones que tenía mi investigación. Entonces, realmente, en comparación a como lo hice anteriormente y como lo estoy haciendo ahora, sí marca mucho la diferencia al poder integrarlas y apoyarme en estas tecnologías de inteligencia artificial para profundizar y optimizar pues estos procesos de análisis de información. Las herramientas utilizadas están aquí listadas: Atlas T en el análisis de información cualitativa, SPS Modeler en el análisis de información cuantitativa y las correlaciones que me brindó. Power BI no lo desarrollé tan a profundidad porque mi intervención fue sobre plataformas digitales que ya estaban diseñadas, y sí me ayudó a visualizar como una manera de ajustarlas de una manera más rápida y fácil, poderlas ajustar a diferentes necesidades, personalizando el aprendizaje y los procesos de enseñanza que estaba buscando o que tenía propuestos dentro de mi investigación. Realmente fue un hallazgo interesante el poder acceder a esas maneras de dinamizar estas herramientas de intervención. Y finalmente ChatGPT como una reflexión crítica con algunas consideraciones diferentes que inicialmente había tenido pues yo en cuenta dentro de mi proceso. Aquí tengo un breve ejemplo. Esta, digamos, fue mi análisis, mi matriz cualitativa basada en 3 categorías que yo, según los datos recopilados en el análisis de resultados y la triangulación de información que realicé, me dio mi proceso de investigación. Entonces, en el análisis cualitativo, al implementar Atlas T, digamos que asistió todo este tema de análisis de información, y aquí les voy a mostrar entonces los resultados. Me permitió o me brindó un campo visual de información mucho más amplio, con mayor cantidad de categorías. 1, 2, 3, 4 y 5 en total. Yo simplemente en mi investigación me enfoqué en 3, pero digamos que este era el trabajo, el poder potenciar cómo fue el proceso, el poder hacer la comparación de cómo llegué a unos resultados y unas conclusiones que sí son similares, pero en la integración de la inteligencia artificial me permitió ampliar ese campo de evaluación, ese campo en el trabajo intelectual crítico que había realizado inicialmente, apoyada pues en la visualización de todos estos datos que me brindó, visualización de datos cualitativos, visualización de datos cuantitativos,
realmente integrarla dentro del proceso de investigación apoya de manera positiva, siempre que el investigador, como lo mencionaba desde el inicio, tenga un enfoque ético y reflexivo sobre los datos y la información que estas herramientas nos permiten ver, visualizar, encontrar y acceder en un análisis pues más profundo. En cuanto a los resultados, entonces, en el análisis cualitativo, pues la eficiencia de los datos, sin lugar a dudas, el poder agilizar esos procesos que eran más tediosos, sobre todo en el tema de la información cualitativa. El poder procesar toda esa información cualitativa desgasta un poco de tiempo, consume un poco, el nivel de interpretación es más limitado para el investigador, y esta herramienta me brindó un espacio y una gama amplia de posibilidades de análisis, de interpretación, de contextualizar los datos y la información. Y como lo mencionaba inicialmente, la interpretación depende únicamente del investigador. Estas herramientas nos dan ayuda, apoyo, complementan, agilizan, potencian los procesos, pero no reemplazan lo que como investigadores hacemos en el proceso de investigación, desarrollando todas estas competencias que tenemos, desde lo que nos hace netamente humanos, nuestra responsabilidad, nuestra ética, nuestro quehacer pedagógico, nuestra interpretación del contexto de nuestra investigación. En cuanto a el análisis cuantitativo, entonces me ayudó mucho en el tema de la correlación de los datos, de la identificación de datos reales, de datos cruzados, de datos que me brindó una retroalimentación en el proceso del análisis más amplio. No tan sesgada la información, me dio datos más amplios, diferentes, que me permiten pues visualizar la investigación desde otro punto de vista, desde un proceso de retroalimentación, de tomar nuevas y diferentes decisiones en el proceso de investigación en cuanto a las conclusiones y en cuanto a las reflexiones posteriores de todo lo que significó este proceso en el momento en que lo presenté, sin asistencia de estas herramientas de inteligencia artificial, y ahora, después de que tengo nueva información, de que tengo un panorama más amplio, nuevos datos, información diferente. Y aquí viene lo más importante, entonces, ¿cuál es el sentido de poderlas integrar? ¿Y cuál es el sentido de esta experiencia que diseñé, de poder potenciar esta investigación que yo ya había hecho? Y era el poder comparar esas competencias que se pueden seguir desarrollando, que se pueden mejorar, esas competencias que se pueden desarrollar de manera más óptima, de una manera más enriquecida a la hora de procesar datos y de procesar información en el desarrollo de una investigación, y es ese análisis crítico desde los datos asistidos a través de un pensamiento reflexivo. Son datos que a veces no tenemos al alcance, sobre todo en la información cualitativa, que es más difícil de categorizar. Entonces brinda esas posibilidades, mayores posibilidades de análisis y de valoración y de evaluación de esa información que se tiene. De manera que entonces se tiene una comprensión ética de hasta qué punto, qué límites, hasta dónde se pueden incorporar estas herramientas para tomar esta información, hacia dónde y cómo procesarla para obtener unos resultados, sin sesgos y sin limitar el pensamiento crítico y reflexivo del investigador. La triangulación de la información para poder procesar datos cualitativos y cuantitativos, el poder
el poder enriquecer estos hallazgos agilizando la interpretación realmente es una herramienta que valoro y que enriquece mucho el trabajo del investigador. No le quita su papel fundamental, que es el de interpretar esa información y el de poderla contextualizar a la investigación que está llevando a cabo, pero sí le permite articular esta información, le permite enriquecer el proceso del análisis y optimizar este análisis para poderlo contextualizar y llevarlo a esos resultados y esas conclusiones que se vean contextualizadas en una reflexión pedagógica. Siempre desde la reflexión pedagógica de nuestro quehacer, de lo que significa construir el conocimiento, de cómo procesamos el conocimiento y de lo que queremos lograr en nuestra investigación. La discusión que entonces yo traía para esta ponencia es cómo la IA se proyecta como una frontera formativa que le permite desde la investigación la eficiencia de información al tratar los datos, la ampliación de la capacidad de análisis y reflexión al visualizar mejor la información, organizarla mejor, tener un panorama más amplio de los datos que se tienen, el desarrollo de una postura reflexiva, ética, responsable y crítica como investigadores y el poder fortalecer estos procesos de validación cruzada de la información, de la triangulación que son tan valiosos al momento de interpretar la información, al momento de concluir, de analizar todos los resultados que se tienen. Es aquí entonces donde el investigador asume una postura ética, reflexiva, contextual. No le delega el proceso de investigación a la interpretación de las herramientas de inteligencia artificial, para nada. Ellas hacen parte del proceso como un complemento. Y las conclusiones. La conclusión alrededor de esta ponencia es la IA como mediación. Eso significa, es una herramienta que complementa, no reemplaza al investigador, que aporta facilidad, aporta procesamiento de información, optimización, aporta ampliar el panorama de análisis, de aprender, la articulación de métodos cualitativos y cuantitativos de una manera más ágil, más clara, más óptima, amplia. Y sin embargo el rol del investigador es fundamental. Siguen siendo las capacidades del investigador, las habilidades del investigador las que van a llevar a interpretar esta información, a contextualizarla y a darle significado a cómo está produciendo este conocimiento que se da, a la construcción de este nuevo conocimiento dentro de su investigación, dentro de los resultados que se obtienen. Entonces, el potencial de estas herramientas de inteligencia artificial solo son significativos cuando realmente se integran desde la perspectiva crítica, pedagógica y de manera contextualizada. Y esto solamente lo da las habilidades o la formación del investigador, de la capacidad que tenga de reflexionar, la capacidad que tenga de pensamiento crítico, que sean capaces los investigadores de usarla con un sentido ético, pedagógico, metodológico, aplicado, ¿sí? Para obtener los resultados que se quieren o que se buscan, ampliando pues todas estas competencias de investigación que desarrollamos los investigadores en estos procesos. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las referencias que sustentan pues mi marco metodológico y la ponencia que les presento el día de hoy.